Super buenas amigos, hoy vamos a ver los motivos por los que la luz de freno de mano o de estacionamiento se queda encendida en el tablero del coche y cómo solucionarlo. La función principal de esta luz es indicar cuando el freno de mano está activado, pero a veces, aun quitando el freno, puede ser que la luz se nos quede prendida y vamos a ver de más común a menos los motivos por los que se queda encendida y cómo solucionarlo. Normalmente es una luz roja fija, aunque si conducimos en algunos modelos puede parpadear, para dar más énfasis a que está activada. Básicamente es el coche diciéndonos que algo no funciona correctamente. Lo primero que nos aseguraremos es que el freno no se ha quedado puesto. Parece una tontería, pero es muy común que no lo hayamos sacado del todo, especialmente si es mecánico. A veces se queda un poco pillado por la suciedad en el cableado o incluso el óxido y nos parece que está bajado del todo, pero aún así está un poco subido. Si este es nuestro caso y haciendo fuerza se para la luz, la solución sería lubricar y limpiar las partes del sistema, tanto de dentro del coche como las de fuera. Así como ajustar la tensión correcta para asegurarnos que el recorrido y el funcionamiento del freno de mano son las adecuadas. Si el movimiento del freno es correcto y la luz sigue encendida, lo más normal es que sea el nivel del líquido de frenos. Se encuentra normalmente cerca de los pedales de freno debajo del capó y comprobaremos que está a nivel y está en buen estado. Tiene que tener un color y una textura aceitosa. Y si es necesario, lo rellenaremos o es muy recomendable cambiar el líquido si no lo hemos hecho recientemente. Un consejo es que vigiléis a la hora de rellenar, ya que es un líquido que se come la pintura del coche, así que si os cae un poco, tirar un buen chorro de agua para limpiarlo rápidamente, ya que lo contrarresta. Y si está bajo de nivel, es muy importante comprobar que no hay pérdidas, ya que es un sistema estancado y no debería perder por ningún sitio. Miraremos que no esté mojado en ninguna zona, especialmente debajo del tanque del líquido de frenos y en los calipers. Tiene que estar todo seco. También aseguraros que no hay ningún fusible fundido y que la conexión del interruptor del freno de mano, así como el cableado, están funcionando y en buen estado. A veces con el uso se puede desconectar o dañar y esto haría que aunque todo funciona correctamente, la luz queda prendida. En este caso, el interruptor está aquí, así que solo tenemos que comprobar que funciona. Normalmente, si lo desconectamos, tiene que apagar la luz de manera permanente. Otro posible motivo por lo que nos enciende el chivato puede ser el interruptor del freno. En los coches más actuales están un poco más escondidos, pero os enseño este de mi furgoneta para que veáis el típico switch de freno. Es solo uno o en algunos coches dos interruptores que activamos al pisar el pedal. Si uno falla, en algunos coches nos avisan con la luz. Y es muy fácil comprobar si es el interruptor, ya que va junto con las luces de freno. Si se encienden y se apagan, significan que todo está bien. Pero si se quedan siempre encendidas o siempre apagadas, aquí está el problema. Nos tocaría comprobar los interruptores, así como el sistema eléctrico de las luces de freno, fusibles, cableado, todo esto. También aprovechar para comprobar que ninguna bombilla está fundida, ya que algunos modelos más modernos nos lo indican con esta luz también. Otro motivo que puede encender la luz de freno es el mal estado de las pastillas de freno. Muchos coches tienen sensores que avisan del desgaste de la pastilla y te avisa de que hay que reemplazarlas. Incluso algunas veces, aunque las pastillas estén bien, puede ser uno de estos sensores que esté dañado o mal conectado, ya que es una zona muy sucia y acostumbran a fallar bastante. Solo tenemos que desmontar las pastillas y limpiar la zona de grasa y polvo y comprobar que el sensor esté bien y cambiar las pastillas si es necesario. Otro motivo que a veces pasa por alto es la batería. Algunos fabricantes utilizan la luz de freno para decirnos que hay un problema en el voltaje. No os olvidéis en comprobar la batería y ver que está cerca de los 12,6 voltios en parado y por encima de los 13,4 con el motor en marcha. Esto significará que el sistema eléctrico puede funcionar con normalidad. Tener en cuenta que si la luz del sistema ABS está encendida, significa que es el sistema ABS el que falla y normalmente nos enciende también la luz de freno de mano para avisarnos de la gravedad del problema, ya que puede causar problemas al frenar y no es seguro conducir. Os dejo el link para poder apagar la luz de ABS en la descripción por si os interesa. Si hemos dado con la falla, nuestro chivato del freno de mano tendría que funcionar con total normalidad. En principio no es un problema grave, pero tenemos que solucionarlo lo antes posible. Y estaría bien que dejarais un comentario explicando cuál era vuestro problema si lo habéis encontrado. Y si este vídeo os ha ayudado, no dudéis en darle a like y suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.